Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Auspicia este programa la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESE. Vamos a analizar la situación en América Latina. ¿Cómo la ve usted, Emilio Modesto Guerrero? ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Belén. ¿Cómo veo la situación de América Latina? La veo en estado de transición, luego muy compleja. Sí. Horacio Calderón, buenas tardes. Bueno, yo creo que exactamente lo mismo. Estamos finalizando un ciclo histórico a nivel mundial, con un cambio generacional que a su vez, obviamente, impacta en toda América Latina, ¿no? Walter Gubar, bienvenido. Gracias, Belén. Yo creo que te voy a citar a una frase que creo, no sé si era de las favoritas de Hugo Chávez, pero él decía que el peor enemigo es el enemigo interno, sí. Y en ese sentido creo que hay ciertos dilemas del chavismo que deben decantar y que de alguna manera van a asignar parte del destino de América Latina. Bueno, dualidad, ¿no es cierto? Amigos y otros que no se ven tan amigos, pero que algunos estrechan lazos cuando hay una situación política o económico o social regional en común para mostrar al mundo, por lo menos para tener una vidriera diferente de lo que se quiere mostrar, por ejemplo, ante los Estados Unidos o Europa o Asia. Vamos a profundizar este tema, avanzamos. Hoy en ESE, Patria Grande o Infiernos Chicos. América Latina vive momentos calientes. Muchos de sus presidentes coinciden en el deseo de un destino común, pero afloran duras peleas internas. De los polémicos dichos de Pepe Mujica sobre los Kirchner, a los tweets amistosos sobre Thatcher de Santos y Piñera, en pleno reclamo argentino por Malvinas. Las idas y venidas parecen ser la regla. Claro, mucho se habla ahora del chavismo sin Chávez, con un Nicolás Maduro electo, ¿no es cierto? Y con una sociedad venezolana también dividida en cuanto a los votos, que lo hemos visto porque el margen ha sido muy estrecho, ¿no? 1,6% de diferencia de los votos, 200.000. ¿Cómo? Subió 1,8. 1,8, pero digamos que es un pequeño margen y pone a la sociedad, ¿no es cierto?, de otra manera desde la mirada de la propia sociedad venezolana, ¿no? Pero no nos vamos a centrar en Venezuela, sino que además de ese análisis vamos a hablar de Brasil, de Uruguay, del Mercosur, UNASUR, bueno, y muchos otros temas más. ¿Quiénes son nuestros invitados? Uno de ellos es Walter Gubar, periodista, columnista internacional de Tiempo Argentino y Radio Nacional, editor internacional del semanario Miradas al Sur. Afirma, ahora comienzan los dilemas del chavismo sin Chávez. ¿Y cuáles son estos dilemas? Bueno, creo que como vos decías recién en la introducción, este margen tan ajustado de votos y fundamentalmente el hecho de pensar de que parte de los votos que ha perdido Maduro provienen del propio partido que ha sido el partido hegemónico, el Partido Socialista Unido de Venezuela, sí. Muestran que o ha habido una defección o ha habido una traición que va inclusive más allá, que trasciende el hecho del proceso de desestabilización, que evidentemente, digamos, no hay ninguna duda que ha habido un proceso de desestabilización de Venezuela por parte de los Estados Unidos y de algunos sectores de la oligarquía venezolana desde hace años, pero de alguna manera ese proceso de desestabilización pareciera comenzar a cuajar. De todos modos, creo que Modesto Guerrero, como venezolano y especialista en este tema, sabe mucho más que yo sobre el tema, ¿no? Pero bueno, después vamos a analizar también cuál va a ser la relación de la Argentina con Venezuela, si va a seguir de la misma manera que cuando era presidente Hugo Chávez, por la estrecha relación que han tenido el expresidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que han sido íntimos amigos de Hugo Chávez, y también si tenemos que tener una relación con Enrique Capriles en cuanto a la consideración que se deba tener o no
por el caudal de votos? No sé, después me lo van a contestar. ¿Quién es nuestro próximo invitado? Es Horacio Calderón, escritor y analista internacional. Es especialista en conflictos internacionales. Afirma, es clave el mantenimiento de la estabilidad política e institucional en Venezuela, ya que podría afectar la estabilidad regional. ¿Y cómo podría darse? Bueno, justamente con la ruptura de más o menos de un equilibrio de poder ciertamente pacífico que existe hasta el momento entre el campo chavista y la oposición. Pero me ha sacado las palabras de la boca Walter, en el sentido que yo creo de que Enrique Capriles ha capitalizado votos provenientes tal vez de una tradición o una defección de votantes encolumnados con Hugo Chávez históricamente, tal vez alineados con otros personajes como como Diosdado Cabello, sí. Pero también se da una característica, Enrique Capriles durante la campaña se ha como metamorfoseado, equiparándose prácticamente con Hugo Chávez. Se chavizó. Ah, sí, qué interesante este análisis. ¿No? Se chavizó. Dirá lo mismo un venezolano, se vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Es Emilio Modesto Guerrero, periodista y escritor, exdiputado venezolano y biógrafo de Hugo Chávez. ¿Qué tiempos serán los que vivimos que es necesario defender lo obvio?, afirma. ¿Y qué se defiende en estos momentos? Sí, la frase es de Bertolt Brecht. Ah, sí, yo la sí me sonaba, dije. Sí. La tomé porque se adecua muy bien a los tiempos de transición que vive América Latina en varios aspectos muy importantes. Sí. Hay cosas muy obvias que están ocurriendo en América Latina, no son nuevas la mayoría, que todavía sorprenden como si fueran nuevas, y en eso tiene altísima responsabilidad la media, los medios, sí. Los grupos de medios y las corporaciones estatales de medios. Todos tienen una alta responsabilidad según el caso, para develar lo que no hace falta develar, porque es de la vida cotidiana. Por ejemplo, que en Venezuela hay un intento de balcanizar, reventar, dislocar en una transición tan inestable, es un hecho conocido en América Latina. Ahora, ¿en cuáles medios se ha explicado que los muertos tienen responsable, los 8 muertos? Son 8 muertos para los medios dominantes de la opinión. Escuchamos a los dos, yo lo tuve en noticiero, a la conferencia de prensa en directo de los dos, de Nicolás Maduro y de Enrique Capriles. Se echaron ambos responsabilidades respecto de esas muertes. Claro. Uno al otro. La contradicción es que, ¿cómo se banaliza? En el año 2012 dijo un gran diario acá, la crisis produjo 2 muertos. Bueno, la crisis venezolana, dicen los grandes medios corporativos, la crisis venezolana produjo 8 muertos. No son 8 muertos, los muertos son neutros, son muertos politizados, en el sentido de que tienen causas y responsables políticos. Son 8 muertos, todos son chavistas, cuadros y militantes. Luego son 8 muertos no de la crisis no mata, matan los protagonistas de la crisis o alguno de ellos. Y vamos a ver qué dicen ustedes después de esto, ¿no? Yo quería, antes de ir al informe, vamos a desarrollar estos temas, inclusive también me encantaría que ustedes interactúen también, que saben tanto de... No te quepa duda. No me cabe duda, por eso los invitamos. Estos libros tan interesantes que ha escrito Emilio Modesto Guerrero. Uno es el biógrafo de Chávez, ¿no? Uno es Chávez, el hombre que desafió la historia, se los recomiendo porque, claro, lo ha tenido tan de cerca Hugo Chávez, que escribe sobre el chavismo en tiempo y forma, ¿no? Como si uno lo tuviese al lado. Y Chavismo sin Chávez, la lucha por el poder en tiempos de la transición, América Latina en transición. Vamos al informe. Desde San Martín y Bolívar hasta el presente, la idea de una América Latina unida es un sueño eterno. Hoy muchos de sus mandatarios tienen afinidades y hasta amistades, pero los conflictos no dejan de surgir. La polémica por las palabras despectivas de Pepe Mujica sobre Néstor y Cristina Kirchner desnudaron que detrás de los afectuosos saludos públicos, las tensiones son más fuertes. Esta vieja, pero el entorno, el político, El reclamo argentino por Malvinas cuenta con el apoyo de una parte importante del subcontinente, pero recientemente, con la muerte de Thatcher, el chileno Piñera y el colombiano Santos la saludaron como una amiga de sus países. La muerte de Chávez dejó sin líder al movimiento de países que plantea el socialismo del siglo XXI, más allá de la consolidación de Correa y Evo Morales en Ecuador y Bolivia. Que Chávez seguirá siendo la inspiración para los pueblos que luchan por su liberación.
La amistad entre Cristina y Dilma tuvo un cortocircuito con la ida de la minera brasileña Vale de Argentina, y entre Chile y Bolivia está la eterna pelea por la salida al mar. De la patria grande a los infiernos chicos, América Latina vive momentos de fuertes lazos, pero también de importantes disputas. Además, amistados a disputas entre los primeros mandatarios regionales. Yo creo que las disputas son menores y que creo que además en este momento, en realidad, América Latina, fundamentalmente gracias a Chávez, te diría también gracias a Néstor Kirchner, lograron formar entidades, instituciones como el UNASUR, como el Mercosur, que le han permitido resolver sus disputas y sus diferencias regionales y locales de manera pacífica, de manera no violenta, a través del diálogo, de manera democrática. Sí, también vi este organismo con la UNASUR, ¿no? Como una institución para también mostrar cohesión política regional. Claro, para Pero reaccionó tarde con Venezuela, ¿eh? Sí, ¿por qué? Respecto a Paraguay, Ecuador, Honduras y Bolivia, reaccionó tarde. Tal vez porque usted considera que está Itamaraty detrás, más que... No estoy seguro, porque en realidad UNASUR contiene opuestos. Y bueno, no podía ser de otra manera, no vamos a tener dos UNASUR. Pero Piñera y Santos deben estar muy contestes con la dinámica que pasa en Venezuela. Ajá. Con el 1.5 de diferencia apenas, debe gustarle, es natural, son de derecha. Y el resto de UNASUR está de acuerdo más bien con Maduro, van a apoyarlo. Entonces, ¿cómo hace UNASUR para emitir una...? Pero fue tarde, igual que Mercosur. Sí, perdón, Modesto, ¿por qué piensas que tarde? Porque en realidad, por lo menos lo que yo recogí a nivel político en la Argentina, era de que precipitar, digamos, una decisión demasiado anticipada del UNASUR era de alguna manera hacerse eco de las teorías deslegitimadoras, cuando, digamos, había una legitimidad dada por las urnas. Es cierto, no hablo del 1.5 de diferencia, hablo de a las 24 horas habían 6 muertos, 6 asesinados, 11 centros de diagnóstico integral, CDI, ambulatorios de alta complejidad incendiados, 2 casas del PSV incendiadas, un muchacho de 17 años incendiado, quemado vivo. Usted dice que tiene que ver los protagonistas. Claro, eso que decía él, quieren crear una suerte de Siria, no es lo mismo, pero una suerte de Siria, un Estado fallido para poder actuar, porque golpe de Estado no pueden hacer, no tienen capacidad operativa. No, dice que las Fuerzas Armadas son absolutamente chavistas y responden no, absolutamente, pero mayoritariamente. Pero esto se corresponde con este proceso que yo señalé, de final del ciclo histórico, que da nacimiento a un nuevo colonialismo, que yo diría del siglo XXI, que no es un colonialismo anacrónico, sino que es un colonialismo de alguna forma ayornado a los tiempos del presente y a las próximas décadas. Lo vimos en Libia, lo estamos viendo en Siria en este momento, ¿no? Con el agravante de que Estados Unidos, con el Obama Premio Nobel de la Paz, y tras las bambalinas, está financiando movimientos terroristas vinculados con Al-Qaeda, traicionando las memorias del 11 de septiembre del 2001. O sea, son situaciones graves, y yo creo que el proyecto pasa también por supuesto, por América del Sur, por toda Hispanoamérica o Iberoamérica, etcétera. O sea, eso yo lo veré muy claro, sí. Porque en un programa de televisión, que yo siempre cito, que fue NTN 24, ya hace 2 años, a mí me confundieron un señor muy ligado con intereses en Washington, que estaba en una mesa, en un panel como este, pero por supuesto esto es importante recalcarlo, me dijo claramente, confundiéndome con el Calderón de la FARC, fíjate que fue un blooper de la persona, pero dijo, estamos yendo por Gaddafi, luego iremos por Chávez y finalmente iremos por ustedes. ¿No es cierto? Entonces, a mí eso... Claro. Me quedó. ¿Viste? Cuando a vos te queda eso... Sí, y Horacio, recién hablabas de colonialismo, y tomo lo de Emilio también, respecto de posiciones encontradas dentro de la propia UNASUR, por citar un organismo ¿Por qué político. Las divergencias, Belén, porque la geopolítica
a veces impera sobre las ideologías. Bueno, Emilio lo puso en las ideologías porque dijo son de derecha, pero les quiero preguntar respecto de una posición que no debiese ser, digamos, común más allá de cualquier ideología respecto del colonialismo. Por ejemplo, no sé, decir que es una gran amiga Margaret Thatcher en medio de su funeral por parte de Piñera. Es una y Santos. bofetada a Argentina. Pero fue coherente Piñera, ¿sabes por qué? Porque Chile aportó territorio y aportó muchas cosas más, inteligencia, etcétera. Sí, coherente con una época dictatorial. Claro, perdón, pero fue hecho también por razones de orden geopolítico para prevenir que la Argentina pudiera triunfar en Malvinas, porque en Malvinas se decide el destino en la Antártida Argentina también y el resto del continente de hielo, ¿no? Emilio lo vio como una cachetada en la Argentina. Es muy grave lo que hizo, por supuesto. No olvidemos un hecho, ¿no? Lamentable, pero hecho. Cuando el gobierno chileno dictatorial apoya a Gran Bretaña contra Argentina y Malvinas, una buena parte de la izquierda chilena, que había luchado por un proceso revolucionario ahí, y parte del pueblo apoyaron y siguen apoyando, como se ve en los estadios de fútbol acá. Cuando juegan con Chile, le gritan una consigna muy fea que mi hijo me cuenta sobre Malvinas, cómo se la dejaron quitar. Los chilenos que van a la cancha tienen eso en el imaginario. Entonces hay un triunfo de la dictadura y de Estados Unidos sobre ese imaginario de jóvenes. Ajá. Y respecto de... Y es mucho más profundo lo que aparece en esto, ¿no? Sí. En superficie. Porque hay intereses geopolíticos permanentes, incluso de Chile, en la Antártida, en lo que se llama Arco de las Antillas del Sur. ¿Es cierto? Todo eso, en algunos aspectos, puede ser incompatible con la política exterior, por supuesto, del Foreign Office, y todo eso. Pero las divergencias que hay... históricas, y vuelvo a retirar geopolíticas, con la República Argentina y también con Brasil y con Chile, nada tiene que ver con la hermandad que la Argentina ha tenido históricamente con Perú y con Venezuela. Claro, como hablamos, para mí, yo privilegio eso. Está bien, como hablamos de América Latina toda, Walter, y ahora también te traslado una inquietud, ¿no? Y te tomo el UNASUR porque me parece que ha querido ser una versión mejorada del Mercosur, y más integral, digamos, y más regional, por eso digo el UNASUR. He sido testigo presencial en una reunión de UNASUR en Bariloche, cuando había una disputa muy grande entre Hugo Chávez y en ese momento era Álvaro Uribe, ¿no? Antes de el tema de las bases. Claro, por el tema de las bases guerrilleras en la frontera. En Colombia. Que el que intercedió fue el expresidente Néstor Kirchner, que había sido presidente de la UNASUR también, y que citó en la Embajada de Colombia cancilleres, inclusive también a Uribe y a Santos, que había sido electo, pero no había asumido todavía. No, había sido ministro, fue ministro de Defensa de él. De defensa claro. Exacto, pero lo citó a uno como un primer mandatario que estaba dejando el cargo y un primer mandatario electo que no había asumido, no como ministro de Defensa, pero sí como ya primer mandatario que habían elegido los propios colombianos. Y lo citó acá en Libertador y Salguero, ¿no? Y pudo subsanar de alguna manera con esa intermediación lo que iba a ser un gran conflicto regional, porque se acuerdan ustedes la escalada que tuvo eso. Y esto a propósito de lo que Emilio también decía, que a veces reacciona tarde, y dijo de Paraguay, debe ser lo de Fernando Lugo, ¿no es cierto?, Federico Franco y demás. ¿Cómo ves vos esta reacción? ¿Si es tardía o digamos, qué impacto tiene? Como región, ¿no? Claro, yo, por una parte coincido con lo que plantea Modesto, pero por otro lado pienso que estos procesos hay que verlos justamente en el tiempo. Entonces, el ejemplo que vos pones también ayuda a comprender cómo aquella intervención de Néstor Kirchner en su momento y aquel enfrentamiento grueso que hubo, que había, recordemos, en ese momento la instalación de las bases norteamericanas en Colombia, el bombardeo que había sufrido Ecuador por parte de Colombia, por el tema de los campamentos también de la Rafael FARC, Correa, sí. donde estaba involucrado el presidente Correa. Sin embargo, aquel proceso, aquella confrontación, terminó llevando a que un presidente como Santos, tal vez de un signo político distinto al de Chávez o al de Néstor Kirchner, terminara en un proceso de negociación con la FARC, un tema casi impensado, digamos, ¿no? Sí. Que a mí en realidad me recuerda a un tema por ahí distinto, que es el Medio Oriente. ¿Por qué digo esto? Porque Santos fue tal vez el hombre más duro con la FARC cuando fue ministro de Defensa de Uribe. Y esto me recuerda una frase de Yitzhak Rabin cuando firma la paz con los palestinos. Rabin, el primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, en el momento
en ese momento de duda, cuando lo enfocan las cámaras y él tiene que darle la mano a Yasser Arafat, que había sido su enemigo histórico. Estaba presente en ese momento. Ah, ¿sí? Horacio estaba allí. En la Casa Blanca. Dice, la paz se hace con los enemigos. Digamos, en ese sentido... Claro, fue duro, pero después, digamos, como primer mandatario fue que se acercó más para poder negociar, ¿no? Si cabe la palabra en términos políticos. Más fácil. Sí. Una negociación entre archienemigos o entre halcones, digamos. Entre halcones. Ahora entiendo a lo que quieren llegar, claro. De los Estados Unidos con Pekín, sí. Tantas décadas atrás. Ahora, explíquenme esto, ¿no? La misma ideología, que se llevan bien, hasta la primera mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, sube en el avión a Pepe Mujica, lo lleva a Roma, se van juntos con Lucía Topolansky, la mujer senadora y primera dama, y después surgen estas declaraciones. Es que para conseguir algo en la Argentina tenés que recortarte un poquito. Esta vieja peor que el tuerto. El tuerto entraba político, no era político, esta terca. Bueno, más allá de lo personal, ¿no es cierto? Dijo que había que rescatarse en Brasil. Es más, después profundizó este tema y dijo que había que borrar la frontera directamente entre Uruguay y Brasil. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo por un lado, cuando hablábamos hace un rato de Malvinas y el lugar de los chilenos, también hay que recordar, digamos, en función de la verdad histórica, que Uruguay también tuvo un papel bastante lamentable en términos de la guerra de Malvinas. Exactamente. Cosa que no ha sido tan destacada como el papel del pinochetismo y la derecha en la guerra de Malvinas, pero los heridos británicos se atendían en Uruguay y no en Chile, por ejemplo. Ahora, más allá de esto, yo creo que esto también tiene que ver con un fenómeno mediático, digamos, con el hecho de estas declaraciones, este fisgoneo por parte de los medios que pueden llegar a declaraciones... Pero lo que dijo, lo dijo. Lo que le dijo, lo además, dijo. Pero él hay sabe veces... que cuando tiene un micrófono ahí puede estar abierto. Está bien, María Belén, pero si yo claro. en un camarín, cuando nos estamos maquillando, de golpe... pongo un grabador, a lo mejor vos decís algo que no vas a decir frente a cámara. Sí, te entiendo que vos decís, pero en realidad estaba en un marco público y bueno, expresó lo que expresó. Es la segunda vez que un presidente uruguayo hace eso. Claro. Los presidentes uruguayos deberían tener mejores asesores de prensa. Sí, media training hacen, ¿no? Los entrenan para la prensa, ¿no? Battle fue el otro. Pero quería preguntar por el tema regional, ¿no? Brasil, no sé, para nosotros, ¿Brasil es un socio? No. Brasil es un socio... ¿Es un competidor? Exactamente. Lo que pasa es que Brasil tiene un proyecto hegemónico a nivel continental. Estamos hablando de países iberoamericanos o latinoamericanos, ¿no es cierto?, que requiere de alguna manera cierto tipo de cooptación de países como la Argentina. Pero con nosotros existen rivalidades históricas que ojalá podamos salvar en aras de la futura integración latinoamericana, todo esto. Pero lo que sucede con Uruguay no es un dato menor. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene una arteria vital para su economía, que es la Cuenca del Plata, es el Río de la Plata. Brasil carece de esas facilidades, que las argentinas son muy parecidas a las del Mississippi de los Estados Unidos. ¿No es cierto? Entonces, lo que yo veo es un avance, como si fuera casillero, de Brasil hacia el Río de la Plata, y en la medida que Uruguay deje de funcionar como el Estado tapón creado por los ingleses, que realmente es, puede sí perjudicarnos a nosotros a largo plazo. Emilio, respecto de Venezuela, ¿no es cierto? Porque me hacía la pregunta ahora con Nicolás Maduro, además escribiste un libro muy interesante, Chavismo sin Chávez. ¿Cuál sería la relación entre la Argentina y Venezuela? Si va a seguir igual que cuando vivía Hugo Chávez. Yo recordaba que bueno, eran íntimos amigos con Néstor y con Cristina, realmente íntimos amigos, porque por ejemplo en esa reunión de UNASUR se quedaron más tiempo, se habían ido porque Lula da Silva decía, bueno, a ver, ¿cuándo van a terminar con esto que me quiero ir temprano? Y quería terminar con todo, y Chávez se había quedado igual que Rafael Correa fuera de tiempo. Lo acompañó a
a Santa Cruz. Claro, claro, con ¿te el acordás? féretro de Entonces, también tendrá que, digamos, tener en consideración la Argentina un Capriles más allá de Maduro. Claro que sí, lo que no puede es cambiar su estrategia diplomática o geopolítica. No van a cambiar porque está basada en el caso argentino en 124 tratados, pactos, Sí. protocolos, acuerdos, etcétera, convenios. En el caso brasileño, 78. Entonces son acuerdos de Estado. Claro. No pueden cambiar. Ahora, si cambia el gobierno allá o acá, va a cambiar la relación bilateral. Ya lo anunció Capriles. PDVSA no seguirá regalando su dinero. PDVSA es el aldabón en la relación de Estado, Sí. porque es el recurso de Estado para la política exterior que tiene Venezuela e interior. Entonces no va a cambiar si Maduro gana, y así hubiera sido por el 1,1, no va a modificarse. Eso es una relación de Estado que se aprovecha de grietas en el sistema mundial de Estados y se agrieta de una situación delicada que va, por ejemplo, va a conducir a una nueva burbuja explotada en Estados Unidos y en China, que próxima en meses o muy poco tiempo. Todas esas grietas se han aprovechado muy bien en América del Sur, sobre todo, para crear esta relación. Por eso no le veo. Brasil es un estado subimperial, como dijo Kissinger en sus memorias, sus fronteras terminan en el Pacífico, eso es verdad, pero tiene patas de barro. Claro. No llegará a ser un país imperialista, Sí. no tiene la capacidad interna para llegar a serlo. Luego tiene límites, Claro. aún con el río, el acuífero. Nos estamos yendo, qué lástima, porque la verdad que es imparecible, me pasó volando. Además, acá me tiene que tener en cuenta a mí de invitada porque me encantan estos temas también. Muchas gracias, un Por favor, placer, un placer, lujo. como siempre. Gracias a vos. Bueno, nos reencontramos el próximo miércoles a las 18:30. Gracias.